En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques vivía un hombre llamado Tomás, conocido por todos como una persona amable y generosa. Tomás tenía un perro fiel llamado Max, un pastor alemán que había estado a su lado durante muchos años. La relación entre Tomás y Max era inseparable. Dondequiera que Tomás iba, Max lo seguía, siempre vigilante y protector. Trágicamente, Tomás falleció inesperadamente, dejando un vacío en la comunidad y sobre todo en el corazón de Max. Después del funeral, mientras todos los amigos y familiares de Tomás se retiraban, Max se quedó junto a la tumba de su dueño. Día tras día, noche tras noche, el perro se negaba a abandonar el lugar, permaneciendo lealmente junto a la tumba, sin importar el clima ni el paso del tiempo. La situación no pasó desapercibida para los habitantes del pueblo, que se conmovieron profundamente al ver la fidelidad de Max. Sin embargo, con el tiempo, la preocupación por el bienestar del perro aumentó. Algunos vecinos intentaron llevarse a Max a sus casas, ofreciéndole comida y un lugar cálido para quedarse, pero él siempre regresaba a la tumba de Tomás. Un día, un policía llamado Roberto, que había sido amigo cercano de Tomás, decidió investigar más a fondo el motivo de la persistencia de Max en el cementerio. Roberto, intrigado por la inquebrantable lealtad del perro, comenzó a pasar más tiempo observando a Max y hablando con los vecinos, recopilando información sobre los últimos días de Tomás. Roberto descubrió que, en las semanas previas a su muerte, Tomás había estado preocupado y ansioso por algo, aunque nunca llegó a compartir sus preocupaciones con nadie. Decidido a encontrar respuestas, Roberto empezó a indagar en los asuntos personales de Tomás, revisando sus pertenencias y hablando con sus conocidos más cercanos. Una noche, mientras Roberto examinaba el diario personal de Tomás, encontró una entrada que mencionaba una disputa con un antiguo amigo, Ernesto, relacionada con una propiedad que Tomás había heredado recientemente. Según el diario, Tomás había descubierto que Ernesto planeaba engañarlo para quedarse con la propiedad y había estado recibiendo amenazas anónimas. Con esta nueva información, Roberto decidió confrontar a Ernesto. Durante el interrogatorio, Ernesto se mostró nervioso y evasivo, pero finalmente confesó que en un intento desesperado por hacerse con la propiedad había causado la muerte de Tomás de manera accidental durante una discusión acalorada. En su desesperación, Ernesto había enterrado pruebas incriminatorias en la tumba de Tomás, sin imaginar que Max, con su agudo sentido del olfato, se daría cuenta y permanecería junto a la tumba protegiendo los restos de su dueño. Roberto, con la ayuda de Max, desenterró las pruebas que Ernesto había ocultado, incluyendo cartas de amenaza y un objeto personal de Ernesto que había caído en la tumba durante la lucha. Con esta evidencia, Ernesto fue arrestado y llevado a juicio, donde fue condenado por su crimen. La historia de Max y su lealtad inquebrantable se difundió por todo el pueblo, convirtiéndose en un símbolo de amor y fidelidad. Max, ahora cuidado por Roberto y su familia, continuó visitando la tumba de Tomás regularmente, demostrando que el amor verdadero trasciende incluso la muerte. El misterio de la lealtad de Max reveló una verdad escalofriante, pero también mostró el poder del amor y la justicia, uniendo a la comunidad en un acto de memoria y respeto hacia Tomás y su perro fiel. Sin embargo, la paz en la que vivían no duraría para siempre. Un día, Roberto recibió una llamada urgente. Al llegar al cementerio, encontró a Max herido junto a la tumba de Tomás. Alguien había intentado envenenar al perro. Roberto, con el corazón roto, llevó a Max al veterinario, donde hicieron todo lo posible por salvarlo. Desafortunadamente, Max no sobrevivió. La comunidad se unió una vez más, esta vez para despedir a Max, el perro leal que había demostrado una devoción inquebrantable hacia su dueño. En la ceremonia, Roberto habló con lágrimas en los ojos, recordando la valentía y el amor de Max. Max nos enseñó lo que significa la verdadera lealtad. Nunca olvidaremos su valentía y su amor incondicional, dijo Roberto, su voz quebrada por la emoción. A pesar de la tristeza, la historia de Tomás y Max dejó una huella imborrable en el corazón de todos. Roberto no podía olvidar la mirada de Max en sus últimos momentos. El perro había sido más que una mascota. Había sido un vínculo con su amigo fallecido, Tomás, y un recordatorio constante de la injusticia
que aún no había sido completamente desvelada. La muerte de Max, aparentemente envenenado, no solo era un golpe emocional, sino una señal clara de que alguien estaba dispuesto a hacer lo impensable para cerrar bocas y borrar huellas. La investigación de Roberto comenzó con preguntas simples a los vecinos y conocidos de Tomás, pero rápidamente se dio cuenta de que necesitaría ir más allá. Cada pista que seguía, cada puerta que tocaba, lo llevaba de vuelta a una única fuente de maldad: Ernesto, el hombre que ya estaba en prisión por el asesinato de Tomás. Pero, ¿cómo podría alguien detrás de las rejas orquestar un crimen tan despiadado como el envenenamiento de un perro? Con el apoyo del policía amigo de Tomás, Javier, Roberto empezó a investigar el entorno de Ernesto dentro de la cárcel. Descubrieron que Ernesto había logrado ganarse la confianza de algunos de los reclusos más peligrosos y que, a pesar de estar encarcelado, mantenía conexiones con el mundo exterior. Las cartas interceptadas, llenas de códigos y mensajes cifrados, revelaron que Ernesto no había aceptado su destino y que estaba dispuesto a vengarse de cualquiera que se interpusiera en su camino, incluyendo a Max. La red de contactos de Ernesto era extensa. A través de sobornos y promesas de dinero fácil, había contratado a un grupo de delincuentes para envenenar a Max, asegurándose de que Roberto recibiera un mensaje claro: esto no ha terminado. Roberto, enfurecido por la crueldad y el alcance de la venganza de Ernesto, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Junto con Javier, desarrollaron un plan para atrapar a los cómplices de Ernesto. Sabían que las pruebas eran clave, pero también que debían actuar rápido antes de que Ernesto intentara algo más. Rastrearon las comunicaciones de Ernesto y utilizaron a uno de los reclusos, que había mostrado arrepentimiento, para tender una trampa. La trampa funcionó. Uno de los cómplices fue atrapado en flagrante delito, intentando mover dinero de una cuenta secreta que Ernesto había establecido para financiar sus actos criminales. Bajo la presión de un largo interrogatorio, confesó todo: cómo había recibido órdenes desde la cárcel, cómo habían planeado envenenar a Max y cómo Ernesto había intentado destruir cualquier vínculo entre él y el asesinato de Tomás. Con esta confesión y las pruebas en la mano, Javier y Roberto lograron que se abriera un nuevo caso contra Ernesto, esta vez por conspiración para cometer asesinato y crueldad animal. El juicio fue largo y agotador, pero la verdad finalmente salió a la luz. Ernesto, que ya estaba condenado a pasar el resto de su vida en prisión, recibió una sentencia adicional que garantizaba que nunca más tendría la oportunidad de dañar a nadie. Roberto, aunque satisfecho con la justicia obtenida, nunca pudo borrar el dolor de haber perdido a Max. El perro no solo había sido una víctima de la maldad de Ernesto, sino también un héroe silencioso que había jugado un papel crucial en desenterrar la verdad. En su memoria, Roberto fundó un refugio para perros en honor a Max, asegurándose de que otros animales no tuvieran que sufrir el mismo destino. La historia de Max y Tomás, aunque marcada por la tragedia, se convirtió en un símbolo de resistencia y justicia. Roberto, aunque herido por la pérdida, encontró en su dolor una fuerza renovada para luchar contra la injusticia, asegurándose de que la memoria de su amigo y su fiel perro viviera para siempre en el corazón de la comunidad. El teléfono de Roberto vibró sobre la mesa de la cocina. Era un mensaje de Javier, el policía y amigo, que había estado con él en cada paso de la investigación. «Necesitamos hablar. Algo no cuadra». El mensaje era escueto, pero suficiente para inquietarlo. Desde la muerte de Max, Roberto había sentido que algo oscuro seguía acechando, como una sombra que no desaparece. Se encontraron en el mismo café donde solían reunirse desde el comienzo de la investigación. Roberto notó la preocupación en los ojos de Javier, algo que no veía con frecuencia en el curtido oficial. «He estado revisando las comunicaciones de Ernesto», comenzó Javier, inclinándose hacia adelante. «Algo no encaja. Hay mensajes que no hemos podido descifrar. Están codificados de una manera diferente». «¿Más diferente que los anteriores?», preguntó Roberto frunciendo el ceño. «Sí, más sofisticados. Parece que Ernesto tiene ayuda de alguien más, alguien fuera de la cárcel con acceso a tecnología avanzada». Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo era posible que Ernesto, un simple criminal, tuviera acceso a alguien con esas habilidades? «¿Y qué dicen esos mensajes?», insistió Roberto. Javier sacó una pequeña libreta del bolsillo y comenzó a leer. «El cuervo sigue volando.
El perro ya no ladra. Ahora el próximo será el gato. Roberto se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Algo en ese mensaje le parecía familiar, pero no lograba identificarlo. ¿El gato?, preguntó finalmente. ¿Qué significa eso? No lo sé, admitió Javier, pero tengo un mal presentimiento. Siento que Ernesto está jugando un juego que aún no comprendemos del todo. Los días pasaron, y Roberto no podía dejar de pensar en el mensaje. Decidió visitar la tumba de Tomás, donde todo había comenzado. Se paró frente a la lápida, con la brisa suave del otoño moviendo las hojas caídas a sus pies. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo invadieran. Tomás riendo, Max corriendo a su lado, la tranquilidad de aquellos días antes de que todo se desmoronara. De repente, un pensamiento le cruzó la mente como un rayo. Volvió a leer mentalmente el mensaje. El cuervo sigue volando, el perro ya no ladra. Ahora, el próximo será el gato. Algo en esas palabras lo impulsó a revisar los archivos antiguos de Tomás, aquellos que había dejado guardados en el sótano de su casa. Pasó horas buscando entre papeles amarillentos y cajas polvorientas, hasta que encontró una carpeta marcada con un símbolo extraño, un cuervo con alas extendidas. El corazón de Roberto dio un vuelco. Dentro de la carpeta encontró fotos antiguas de Tomás, de sus amigos, y entre ellas una foto de Tomás con un gato negro en su regazo. En la parte trasera de la foto había una nota escrita con la caligrafía de Tomás. Siempre supo más de lo que decía. El cuervo está vigilante. ¿El cuervo?, murmuró Roberto. Con la foto en mano volvió a encontrarse con Javier. Le mostró la imagen y la nota y ambos se sumieron en un silencio pensativo. ¿Qué significa esto, Javier?, preguntó Roberto rompiendo el silencio. No lo sé, respondió Javier con un tono sombrío. Pero esto cambia todo. Si Tomás sabía algo sobre Ernesto que nunca nos dijo, entonces esa es la pieza que nos falta. El misterio crecía a cada paso. ¿Qué más sabía Tomás antes de morir? ¿Por qué dejó esa nota en la foto? Y lo más inquietante, ¿quién era el cuervo? Esa noche, Roberto no pudo dormir. Su mente no dejaba de darle vueltas al mensaje y a la foto. Era posible que Tomás hubiera estado involucrado en algo mucho más grande de lo que habían imaginado. ¿Y si el cuervo no era solo un código, sino una persona real? Al día siguiente, decidió visitar a un viejo amigo de Tomás, un hombre llamado Alejandro, que solía trabajar con él. Alejandro vivía en una cabaña aislada en las montañas, lejos del bullicio de la ciudad. Cuando Roberto llegó, Alejandro lo recibió con una expresión seria. «Sabía que vendrías», dijo Alejandro invitándolo a entrar. «¿Sabías qué?», preguntó Roberto confundido. «El cuervo», respondió Alejandro. «Sabía que algún día tendrías que enfrentarte a él». Roberto sintió un nudo en el estómago. Se sentó frente a Alejandro y lo escuchó en silencio. «El cuervo no es una persona, es una organización», comenzó a explicar Alejandro. «Una sociedad secreta que controla el tráfico de información y manipula a las personas a su antojo. Tomás se involucró con ellos hace años, pensando que podía controlarlos. Pero se dio cuenta de que estaban por encima de lo que cualquiera de nosotros podía manejar». «¿Por qué no dijo nada?», preguntó Roberto, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Lo hizo», respondió Alejandro. «Te dejó esa pista para que la encontrases. Sabía que algún día estarías en peligro por su culpa y quería que supieras contra qué te enfrentas». El cuervo seguía volando, el perro ya no ladraba. ¿Y el gato? ¿Qué significaba ser el próximo? Alejandro no tenía todas las respuestas, y Roberto se dio cuenta de que estaba entrando en un mundo lleno de intriga y peligro, mucho más profundo de lo que había imaginado. De regreso a casa, Roberto recibió una llamada anónima. Al contestar, una voz distorsionada le dijo: «Has encontrado la pista, pero ten cuidado, Roberto. El cuervo no perdona, y el gato está a punto de hacer su movimiento». Antes de que Roberto pudiera responder, la llamada se cortó, dejándolo solo en la oscuridad de su sala de estar. El teléfono cayó de sus manos mientras una sensación de impotencia lo invadía. ¿Qué estaba por suceder? ¿Era Ernesto solo una pieza en un juego más grande o había algo más siniestro detrás? La historia estaba lejos de terminar, y Roberto sabía que las respuestas que buscaba no serían fáciles de encontrar.
podría desentrañar el misterio antes de que el cuervo hiciera su próximo movimiento o se encontraría atrapado en una red de engaños mucho más oscura de lo que había imaginado. Las últimas palabras de la llamada resonaban en su mente. El cuervo no perdona y el gato está a punto de hacer su movimiento. Deja tu comentario. ¿Qué te pareció la lealtad de Max hacia su dueño Tomás? Si estuvieras en la posición de Roberto, ¿cómo habrías manejado la investigación sobre la muerte de Tomás? ¿Qué opinas sobre la justicia que recibió Ernesto por sus acciones? ¿Cómo te afectó el desenlace trágico con la muerte de Max? Si te ha gustado el video, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares.